Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marisela Machado Infante. Soy especialista clínico de ultrasonido para Mindray Centroamérica. Mindray Centroamérica le da la bienvenida para nuestro webinar Patología difusa de la tiroides, lo que debemos saber para su abordaje y diagnóstico diferencial. Pues para este webinar hemos invitado a la doctora Eda Chávez. La doctora Eda Chávez es médico ecografista, primer secretario de la FLAUS, expresidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina y miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido. Sin más que decir, sino gracias a todos los participantes que se están uniendo en la tarde de hoy. También agradecerle a la doctora Chávez por aceptar una invitación más de nosotros. Y sin más que agregar, pues le doy la bienvenida y la palabra a la doctora Eda Chávez. Buenas noches, Marisela. Buenas noches, doctora, bienvenida. Gracias. Buenas noches a ustedes, a todo el equipo Mindray, gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar hoy sobre un tema interesante para quienes estamos en este área, en este campo del ultrasonido, que es sobre la patología difusa del tiroides. Sabemos que el ultrasonido pues, es un procedimiento no invasivo, que es muy bien tolerado por el paciente, sin efectos colaterales, que no requiere para su realización de ningún tipo de sedación, ni inmovilización, ni
hay un requisito especial. Permite obtener, sobre todo las estructuras blandas, una muy buena definición de las estructuras anatómicas. No existen contraindicaciones para la realización del estudio. Es un estudio en comparación con otros métodos de imagen de bajo costo. Y todo esto lo hace el método de elección para la patología de tiroides una vez que se ha hecho la evaluación clínica. Y eso es algo que debemos recordar y vamos a hacer énfasis durante la charla, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, porque nos va a permitir confirmar si hay una alteración, está recrecida la glándula o no, si hay un nódulo, si son múltiples nódulos, cuáles son las características del tejido tiroideo, qué origen tiene esta patología que estamos viendo, hasta dónde se extiende, hay compromiso de la cápsula, de los ganglios en la vecindad. Vamos a poder definir de repente lesiones que no son palpables. Y todo esto con un resultado de manera inmediata. Vamos haciendo el estudio, vamos obteniendo el resultado y con esto vamos a hacer la retroalimentación al clínico con respecto a su sospecha o a la patología que pueda presentar el paciente. Vamos a hacer un recuento porque como en todo lo que se refiere al estudio del paciente debemos conocer el origen. Y es importante en la tiroides, es muy importante. Hay datos como es el primer órgano en desarrollarse y el primordio tiroideo es un engrosamiento del endodermo que ocurre a nivel de la base de la lengua. Él va a migrar más o menos a los 22 a 30 días, se forma un divertículo que desciende adherido a la faringe y aproximadamente entre la séptima, octava semana, se va a ubicar anterior a los anillos traqueales. Ya a la semana 11 hay formación de coloide y para el tercer mes ya hay hormona tiroidea. Entre la semana 10 a 13 comienzan a formarse proteínas esenciales, específicas, como la tiroglobulina, las peroxidasas, la NIS, que es una proteína muy importante y cada día hay más estudios acerca de porque es una proteína transportadora del yodo y hay muchos estudios con respecto a esta y los tratamientos. Si esta formación de proteínas falla, entonces viene lo que se conoce con el nombre de dishormogénesis. En la semana 20 ya el eje hipotálamo-hipófisis es funcional. Entonces vemos que desde muy temprano, o sea, en la vida intrauterina, ya este órgano que se desarrolla va adquiriendo una función que es importante. Entonces tenemos que ese primordio ubicado en la base de la lengua migra y se ubica por delante de la tráquea. Esto corresponde con el trayecto de descenso y es importante porque puede ser sitio de patología, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo. Tenemos que entonces ella es una glándula ubicada en el compartimiento infrayoideo, en la región mediana y inferior del cuello, que se le da el nombre de tiroides, escudo, y este es un nombre que se lo dio el anatomista que la describe ya en 1656, Thomas Wharton, porque él encuentra que el cartílago tiroides, ¿verdad?, que tiene una relación próxima con la tiroides, tiene una forma de escudo griego, y de allí viene su nombre. Está formada por dos lóbulos, el istmo y en ocasiones el lóbulo piramidal. ¿Cuáles son los requisitos? Pues ya dijimos, realmente no existen desde el punto de vista del paciente, pero desde el punto de vista nuestro sí. Debemos hacerlo con transductor de partes blandas, con transductores lineales, ¿verdad? Transductores de frecuencia alta, por encima de los 7, 10 MHz. Podemos llegar hasta 18 MHz, todo va a depender de la constitución del paciente. En los niños utilizamos transductores con frecuencias más altas. En el adulto o en glándulas muy grandes podemos nosotros utilizar entonces frecuencias un poquito más próximas a los 10, 12 megahertz para obtener imágenes muy bien definidas que permitan interpretar la anatomía, que es importante porque ella tiene relación con laringe, con la tráquea, con las estructuras vasculares, las carótidas, la yugular, ¿verdad? Está también la relación que tiene con el esófago,
las paratiroides y el músculo largo del cuello. Todas estas estructuras nosotros las vamos a poder definir. Este es un corte en un recién nacido y ya podemos ver cómo hay la definición de los esternoioideo, esternotiroideo, del esternocleidomastoideo, la tiroides, ambos lóbulos, el istmo, la tráquea y esta estructura que corresponde con el esófago y también los Hola, músculos. hola Doc, disculpa. Hola, buenas noches. Doc, hay una imagen de una cajita. Que está Sí, saliendo. Ok, sí, déjame retirarla ya sí, mismo. sí, para que se pueda apreciar mejor Perfecto, la sí, imagen. disculpa, pensé que ya la había cortado, mis No se disculpas. preocupe. Ok, Gracias. gracias. Entonces continuamos, ¿verdad? Ambos lóbulos, istmo, tráquea, y esta estructura que quizás la estaba borrando la cajita o opacicando, que corresponde al esófago y los músculos largos del cuello. Entonces ahí tenemos la anatomía, aquí vemos istmo, tráquea, lóbulo izquierdo, estructuras vasculares, el esófago. Y vemos la definición de las estructuras musculares y apreciamos esa fina cápsula ecogénica de la tiroides. La vascularización de la tiroides va a estar dada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, o también puede tener su origen en la bifurcación de la carótida común, y la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia, o puede ser del tronco tirocervical. Entonces aquí está tiroidea inferior y tiroidea superior, van a irrigar la glándula. Las dimensiones de la tiroides son muy variables, realmente hay muchos estudios. Es importante tener en cuenta muchas tablas para niños, para adultos, para en regiones bajo yodo, de alto yodo, cercanas a la playa, etc. El istmo es importante porque él nos va a decir si la glándula indirectamente no debe tener un diámetro mayor de 0,4. Los bordes es importante tener en cuenta. El diámetro más confiable es el anteroposterior, que va a estar entre 15 a 20 milímetros, o sea, 1,5 a 2 centímetros. El parénquima es homogéneo. El aspecto cóncavo del contorno es muy importante, porque eso de manera indirecta, cuando nosotros hacemos el estudio, pues nos dice que ella mantiene su forma y probablemente el tamaño es normal. Hay un aumento que podemos encontrar durante la adolescencia, el cual es normal. En sí, la tiroides varía en tamaño con la edad, con el sexo, peso, talla, la superficie corporal, la ingesta de yodo. Y bueno, en la evaluación es importante la experticia del operador, conocer la anatomía, conocer la patología y conocer el equipo con el cual trabajamos. Ya dijimos, la alta actividad metabólica durante la adolescencia puede hacer que ésta tenga un mayor diámetro, más común verlo en las niñas que en los varones. Y entonces nosotros vemos la tiroides, ambos lóbulos. Es importante tener en cuenta o considerar que siempre el diámetro de la tráquea va a ser mayor que el diámetro de cada uno de los lóbulos por sí. Esto es otra manera indirecta de nosotros apreciar el tamaño. ¿Cuáles son las indicaciones para un estudio de ultrasonido de tiroides? Bueno, la sospecha de que ella esté aumentada de tamaño, ya sea porque el paciente tenga un aumento de volumen o porque hay pues un grosor, un engrosamiento de cuello, ¿no? Ante la sospecha. En casos de hipotiroidismo congénito, si hay dolor, aumento de volumen, ya sea focal o difuso, pues es causa, al igual que aquellos pacientes que consultan con alteraciones de tipo endocrinológico, ya sea por alteración en las pruebas hormonales, más la clínica. Tamizaje en cáncer tiroideo, en sospecha del cáncer tiroideo, aquellos pacientes que tienen antecedentes de irradiación o historia familiar de cáncer de tiroides. Y otro uso importante, pues, en la guía en procedimientos invasivos. O sea, citología, aspiración, es de gran utilidad. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que ella va a ser simétrica generalmente, unida por el istmo. Podemos evaluar su ecogenicidad, que siempre va a ser ligeramente mayor que las estructuras musculares en su adyacencia. Podemos evaluar, además de estructuras vasculares, los ganglios, si hay compromisos de estos, si hay alteración de ganglios en relación con alguna patología que ella presente.
Y aquí podemos ver cómo, a pesar de que ya no se ve tan aumentada, pues hay una pérdida de esa concavidad y más bien se aprecia el borde ligeramente convexo. La ecogenicidad mayor al tejido muscular, la homogeneidad es la estructura o la ecoestructura es fina, homogénea, y podemos ver la cápsula ecogénica, que la vamos a ver como una pequeña banda hiperecoica en toda la periferia. ¿Mm? El istmo anterior a los anillos traqueales. Podemos evaluarla con Doppler y cobra importancia en la patología difusa. Vamos a delimitar las estructuras vasculares. Eh, Generalmente es un poco más fácil evaluar la tiroidea superior. Las velocidades picos están entre 20 y 40. Puede haber una pequeña diferencia entre la superior y la inferior, pero generalmente no es más de 5 a 10 centímetros por segundo de diferencia entre una y otra. Y la velocidad diastólica alrededor de 10 a 15 centímetros por segundo. Ya en cuanto a la patología, tenemos que las lesiones congénitas pueden dar lugar a una agenesia, que puede ser parcial o hemiplasia, y también ectopia. Entonces, en la hemiaplasia, pues vamos a ver que identificamos en el corte transversal tejido tiroideo de un lado, esto era un pequeño de 22 días de nacido, y vemos tejido tiroideo, no logramos definir el istmo y no vemos en el lado izquierdo tejido tiroideo. Vemos cómo hay una disparidad, una asimetría, inclusive en las estructuras vasculares que están ligeramente anterior del lado izquierdo. Y confirmamos pues que hay una ausencia y una hemiaplasia del lóbulo izquierdo de la tiroides. Esto ya en un paciente de más edad, y nuevamente vemos este lóbulo quizás ligeramente aumentado, con un borde un poquito convexo, una ligera heterogeneidad del parénquima y ausencia del otro lóbulo. Sospecha de aplasia o ectópica, un paciente de 11 años con hipotiroidismo, y en el estudio logramos evaluar o visualizar esta pequeña en la región lateral izquierda. Vemos este tejido hipoecoico muy pequeño, avascular, que se interpreta como tejido tiroideo ectópico, y es el único tejido tiroideo que el paciente presentaba, ya que en su posición normal, acá vemos las carótidas, vemos los anillos traqueales y no logramos definir tejido tiroideo. Entonces, todo esto es importante. En el caso de la tiroides ectópica, apreciamos cómo este paciente de ausencia del tejido tiroideo, y en relación con la base de la lengua vemos esta estructura hipoecoica que corresponde al único porción de tejido tiroideo que él tenía. Entonces, la ubicación va a estar en relación con el hueso yoide, puede ser infrayoideo, puede estar en la base de la lengua o en la región lateral del cuello. Esto en relación con lo que ya hablamos con respecto a lo que es la migración del tejido tiroideo desde la base de la lengua hasta su posición definitiva. En lo que respecta entonces a enfermedad tiroidea difusa, que es la razón por la cual hoy pues, nos encontramos acá. Tenemos el bocio y las tiroiditis, ya sea autoinmune y las tiroiditis no autoinmune. En el bocio lo que vamos a ver es un aumento de volumen de la glándula tiroides. Esto puede tener diferentes causas. La más común, pues, es deficiencia de yodo. Puede ser un aumento difuso o de aspecto nodular, y el paciente puede estar eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo. Si hay nódulos, entonces se va a llamar bocio multinodular. Si no hay, es un bocio simple, que puede ser simétrico o asimétrico, como vemos aquí, una tiroides aumentada a expensas fundamentalmente del lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo de menor tamaño y el istmo aumentado de tamaño, pero vemos que se mantiene ese patrón fino a lo largo en todo el espesor del lóbulo. ¿Okay? Mientras que acá pues ya vemos un patrón diferente, heterogéneo, con pequeños nódulos. La tiroides multinodular pues tiene una apariencia generalmente heterogénea. Puede haber calcificaciones, fibrosis, cambios quísticos, que estos son secundarios a cambios degenerativos, a hemorragia, o pueden ser de contenido colóide.
Y pues el objetivo del ultrasonido es detectar, evaluar cada uno de estos nódulos para caracterizar aquellos que pudieran tener un aspecto sospechoso y en el seguimiento de estos pacientes. Entonces nosotros queremos saber si esta glándula aumentada de tamaño, de aspecto heterogéneo, que impresiona multinodular con algunas áreas quísticas, realmente corresponde con una tiroides multinodular, un bocio multinodular o una patología difusa de tipo tiroiditis, ¿verdad? Aquí el Doppler nos ayuda mucho. Si nosotros vemos que hay un aumento, generalmente pues vamos a sospechar de las tiroiditis. Si esto está centrado en un nódulo o si es de forma difusa, todo eso lo vamos a ir viendo. Las tiroiditis tenemos las autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, y existen otras tiroiditis menos comunes, como son las tiroiditis silentes, silente propiamente, ellas cursan silente en la clínica, puede ser que haya un aumento del volumen tiroides, puede ser que haya algo de dolor, la posparto, que se caracteriza por ocurrir generalmente posterior al parto y hasta los 12 a 18 meses posterior al parto. Y atrogénica de esta es en la que está secundaria a la miodarona, pues una de las más comunes. Y tenemos las tiroiditis no autoinmunes, de las cuales también vamos a hablar. Entonces, en la tiroiditis autoinmune, la más común es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad crónica mediada por linfocitos, en la cual hay un infiltrado linfocitario de la glándula tiroides que va a ocasionar una destrucción de los folículos, y esto da liberación de la hormona, y en una fase inicial va a cursar el paciente con hipertiroidismo, mucho más común en la paciente femenina, y afecta aproximadamente un 10% de la población. Estos pacientes se van a caracterizar por tener títulos altos de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y también de la antitiroglobulina. Esto es importante tenerlo en cuenta por la relación de clínica, laboratorio e imágenes ecográficas. El paciente va a consultar generalmente, porque el hipertiroidismo es una fase muy corta, por hipotiroidismo, ¿verdad? Ganancia de peso, caída del cabello, fragilidad de las uñas, resequedad en la piel, depresión. Muchos de estos pacientes vienen referidos desde el psiquiatra porque no encuentran causa y entonces ya comienzan a pedir estudios hormonales y el estudio de imágenes. Hay irregularidades con la menstruación y poca tolerancia al frío. Entonces, nosotros vamos a ver que existe un aumento indoloro de volumen de la glándula que puede presentarse con hipotiroidismo, puede haber bocio con una tiroides normal y en las fases finales generalmente va a cursar con una atrofia de la tiroides. Y la clínica, pues ya dijimos, es variable. Fase inicial hipertiroidismo puede tener el paciente, aunque esté recibiendo tratamiento, pueden haber recurrencias y lo más común pues es que ellos cursen con hipotiroidismo. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Vamos a encontrar una glándula aumentada de tamaño que tiene unos bordes de aspecto nodular lobulados, ¿no? Su vascularización es variable, puede ser hipo o hipervascular, con un patrón finamente heterogéneo, con presencia de unas bandas ecogénicas o bandas de tejido fibroso, en las cuales vamos generalmente a detectar las estructuras vasculares. En la progresión de la condición, generalmente va a ocurrir una atrofia de la glándula y esta se va a volver pequeña y heterogénea. Estos pacientes pueden cursar con otras enfermedades autoinmunes y puede haber enfermedad maligna. Se ha descrito calcificación en algunos nódulos y el riesgo de malignidad en comparación con pacientes que no tienen nódulos calcificados. Entonces vemos esa glándula con un aspecto micronodular, hipoecoica o ligeramente hiperecoica, hipovascular. Lo característico es, en este caso, un paciente que tiene una glándula aparentemente de tamaño normal, con una heterogeneidad, con pequeñas estructuras anecoicas y un aumento en la vascularización. Aquí vemos cómo estas estructuras
son vasculares, pero sí hay pequeñas áreas marcadamente hipoecoicas en la glándula. Una pacientita de 5 años con una función tiroidea normal, pero fíjense la glándula. Y lo más característico lo podemos apreciar en el lóbulo anterior, pero con mucho más facilidad en la parte posterior, en la superficie posterior, las lobulaciones que se corresponden con la nodularidad de la glándula, que es difusamente heterogénea o micronodular. Otro paciente, esta glándula sí apreciamos que está hipoecoica, ligeramente lobulados los bordes, pequeñas zonas nodulares. Esta es una paciente en seguimiento y ella ya cursaba con un hipotiroidismo y un bocio hipotiroideo. Al Doppler hay vascularización y como ustedes pueden ver, generalmente estos vasos se van a encontrar en el trayecto de las bandas fibrosas. Hay una clasificación para la tiroiditis que la describe como tipo 1, en la cual hay un aumento de volumen del lóbulo piramidal, es quizás lo primero, lo único que se va a ver. Hay un patrón micronodular hiperecoico, entonces acá vemos la glándula, múltiples nódulos hiperecoicos, la glándula de mayor ecogenicidad, evidente al comparar con el tejido muscular. Hay un patrón micronodular hipoecoico, con ese aspecto lobulado, heterogéneo, pero los nódulos son hipoecoicos. Y el tipo 4, en el cual se habla de que hay un predominio o una hipertrofia del tubérculo de Zuckerland, que es una estructura que se encuentra, mayormente se describe en lóbulo derecho, pero se puede visualizar de ambos lados y ubicada en la parte posterior lateral de la lóbulo tiroideo. Es un paciente de 41 años en seguimiento con un volumen de tiroides que se puede considerar dentro de límites normales. Sin embargo, vemos cómo hay un patrón marcadamente heterogéneo de la tiroides, la ecogenicidad muy similar al tejido muscular. Podemos aquí definir muy bien la cápsula y vemos la nodularidad de la glándula. Esto es muy característico. Y hay vascularización en esas bandas. No es que la glándula sea avascular. Este otro ejemplo de una paciente en seguimiento con hipotiroidismo a 26 años, pero el volumen de la glándula ya es mucho menor. Es una glándula prácticamente atrófica con un volumen de 3.5 cc. Una glándula pequeña, vascularización presente, escasa, pero la hay, la seguimos viendo. Y ya esta otra, una paciente de 38 años, y podemos ver cómo esa glándula está marcadamente reducida de tamaño, irregular, ligeramente heterogénea. A pesar de lo pequeña, pues todavía podemos apreciar vascularización y esto es bastante característico, ¿no? Y pues aquí vemos una secuencia, una fase inicial con un patrón hipoecoico, un patrón hiperecoico y ya la glándula pequeña con marcada reducción. Otra de las enfermedades autoinmunes es la enfermedad de Graves base 2. Generalmente vamos a encontrar una historia familiar y esta se caracteriza porque hay una producción de anticuerpos contra los receptores de la hormona estimulante del tiroides, que va a simular su acción y esto va a generar una hiperplasia e hipertrofia de la glándula. Es la causa más común de hipertiroidismo endógeno, con una predilección por el sexo femenino, una incidencia entre los 20 y los 50 años, y el paciente tiene una clínica muy característica. Esto es algo que prácticamente cuando el paciente entra a la consulta, entra al consultorio, pues podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Son pacientes que a veces acuden inclusive con un temblor fino, bastante ansioso. En el laboratorio vamos a encontrar elevación del T3 sérico, del T4 y una disminución de la TSH. Hay también alteración de los anticuerpos. Entonces hay hipertiroidismo, hay pérdida de peso, exoftalmo, baja tolerancia al calor, ansiedad, taquicardia y temblores. Muchas veces el paciente y en los niños a veces es bastante común ver cómo la madre los trae con bastante angustia porque ve que el niño está muy inquieto o la niña está muy inquieta.
hay rubor y hay un temblor muy fino. Ya cuando nosotros vemos esto, pues vamos a hacer el estudio y encontramos una glándula aumentada de tamaño, que una de las diferencias o algo que nosotros podemos comparar con Hashimoto es que aquí, a pesar de que ella tiene ese aspecto heterogéneo, con pequeños nodulitos, zonas nodulares, ella realmente, su superficie es bastante regular. Entonces hay un aumento difuso y simétrico de la tiroides que incluye el istmo, como vemos acá, pero los bordes son redondeados, bastante lisos, regulares. Hay una disminución en el contenido coloide con aumento en la celularidad y por eso se dice que ella está hipoecoica. Hay un patrón moteado y lo más característico es un aumento en la vascularización, con presencia inclusive de shunts arterios venosos, que es lo que se conoce con el nombre del infierno tiroideo. La actividad inflamatoria no presenta correlación con la función tiroidea. O sea, a veces podemos encontrar unos cambios muy evidentes y sin embargo el paciente pues no está tan mal. Esta es una pequeña de 7 años traída por aumento de volumen de cuello, intranquilidad e hiperactividad, y al hacer el estudio pues confirmamos, ¿verdad? O podemos apreciar, y muy evidente si recordamos las imágenes que acabamos de ver, de la vascularización, ¿verdad? Es la patología más frecuente en la edad pediátrica. En las etapas iniciales puede estar la glándula normal, pero generalmente ya está aumentada de tamaño. Y en las etapas tardías, pues también, si ya se vuelve pequeña e hipovascular. Se mide la velocidad pico sistólico, generalmente va a estar por encima de los 40 centímetros de segundo. O sea, ella está bastante alta en las velocidades y, como les dije, podemos inclusive encontrar shunts. Se conoce con el nombre de infierno tiroideo. Esto, una vez que lo vemos, pues realmente no se nos olvida. Puede haber una remisión con una recuperación de la ecogenicidad normal de la glándula, pero si hay un relapso, si hay una recurrencia, pues ella vuelve otra vez a cambiarse así hipoecoica con alto flujo vascular. Y aquí vemos otro ejemplo, una paciente ya adulta, 32 años, y cómo es ese patrón, ¿no?, heterogéneo, hipoecoico, bordes regulares, más bien redondeados, aumento del istmo, ambos lóbulos aumentados, y al Doppler, esta paciente estaba con tratamiento, hay un aumento en la vascularización, quizás no tan evidente como los otros, pero hay un aumento en el pico sistólico, vemos la heterogeneidad, este es un varón con una clínica de hipertiroidismo, vemos esa glándula aumentada de tamaño, vemos acá el istmo, la heterogeneidad y los bordes regulares, redondeados, y el Doppler pues no deja duda, ¿verdad?, en lo que está ocurriendo con esa glándula. Esta es una paciente que ya lleva un cuadro con historia de hipertiroidismo. La glándula persiste, aumentada de tamaño, hay un bocio, patrón hipoecoico ligeramente heterogéneo y una glándula con un volumen de 24.6. Ella está hipotiroidea, sin embargo persiste el aumento en la vascularización, no tan evidente como en los otros, y vemos los shunts arteriovenosos. Entonces, generalmente, pues este es el cuadro en esos pacientes que ingresan o que vienen con el diagnóstico de hipertiroidismo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Otro paciente masculino, vemos la heterogeneidad y fíjense aquí, ¿verdad?, esos bordes muy bien definidos, pero el patrón Doppler es muy evidente. Vemos cómo hay pérdida de la concavidad, el borde es convexo, ya eso nos habla que la glándula ha perdido su patrón característico. Un paciente en seguimiento y vemos cómo la glándula se aprecia reducida de tamaño, muy poca vascularización y un paciente con hipotiroidismo. Enfermedad no autoinmune, entre estas tenemos la tiroiditis de Kerbein, también conocida como granulomatosa subaguda. Es una enfermedad no supurativa de la glándula, desencadenada por cuadros virales, lo más común, proceso infeccioso de vías respiratorias, una semana, 10 días antes.
en las cuales hay exposición a un antígeno tiroideo secundario al daño celular que induce el virus. Es un proceso limitado y el hallazgo va a ser el de una zona marcadamente hipoecoica. Hay un aumento de volumen que se caracteriza por ser doloroso. En las tiroiditis autoinmunes vimos que era no doloroso. En estos casos sí es doloroso. Puede ser simétrico o asimétrico, focal o difuso. El paciente va a cursar generalmente pues, o va a referir el antecedente de una febrícula, dificultad para tragar, mucho dolor al tragar, y puede en ocasiones presentar con una tirotoxicosis transitoria secundaria a la acción del virus. Entonces aquí la vemos, en ocasiones inicia de un lado y se extiende o pasa el dolor al otro lado. Cuando nosotros vamos a hacer el estudio, pues vemos que hay compromiso de ambos lóbulos. Acá quizás ya iba en regresión y en el otro en la fase más aguda. Y vemos ese patrón marcadamente hipoecoico. Es una zona hipoecoica mal definida, subcapsular, que se caracteriza por ser avascular y por ser un proceso inflamatorio. Generalmente hay ganglios en la región lateral del cuello aumentados de tamaño. Tiene una recuperación que oscila, es variable, puede ir de 3 a 5 meses y puede ocasionalmente dar lugar esto a una atrofia o a una zona nodular residual. Pero la gran mayoría de estos pacientes regenera el tejido normalmente. Acá vemos otro ejemplo, una paciente femenina, y vemos pues la marcada hipoecogenicidad de la zona. Vemos que es bastante irregular, mal definida, no se extiende más allá de la cápsula, es un proceso autolimitado, limitado, y con avascular, ¿verdad? Y esto es importante porque esto nos permite hacer diagnóstico diferencial con lesiones sospechosas. No vamos a encontrar vasos en el espesor de lo mismo periférico y no hay realmente un aumento ni modificación. Una paciente de 42 años con antecedente de disfagia, dolor, y vemos ese aumento de volumen de la glándula, y al explorar las regiones laterales vemos múltiples ganglios de tipo inflamatorio agudo, paratraqueales y en región lateral de cuello. La tiroiditis aguda supurativa es un proceso muy raro, generalmente del paciente joven, entre los 2 a 12 años, con un predominio en el varón, con mayor frecuencia en el lóbulo izquierdo. Inicio brusco, se caracteriza por fiebre o dinofagia. Igual van a presentar antecedentes de infección de las vías respiratorias superiores. Es importante en estos pacientes descartar anomalías anatómicas. Puede ser quistes branquiales, persistencia del conducto tirogloso, fístulas de senos piriformes, que son anomalías del cuarto arco branquial que pudieran dar lugar a este proceso. Y también pueden ser secundaria punción, biopsia, aspiración, y esto lo veríamos ya en pacientes de más edad y tendrían ese antecedente como hallazgo importante. Un niño varón de 10 años quien acude con dolor, malestar, febrícula, y a la exploración vemos un lóbulo derecho completamente normal. Sin embargo, el lóbulo izquierdo vemos que está totalmente heterogéneo, irregular, aumentado de tamaño. Vemos que esto se extiende un poquito más en la cápsula y a veces ocurre y compromete el celular subcutáneo, el tejido adyacente. Vamos a encontrar ganglios inflamados. Este es otro ejemplo. En nuestra experiencia lo hemos visto en varones y el lóbulo izquierdo ha sido el afectado. Aquí vemos el lóbulo izquierdo con una zona hipoecoica, marcadamente heterogénea, extensión, compromiso del celular subcutáneo. Aquí podemos ver engrosamiento de piel, cambios en la ecogenicidad del tejido graso y esta pérdida del patrón característico de la configuración normal del lóbulo tiroideo. Entonces, con esto hemos englobado las patologías. Está también el rol que cumple el ultrasonido. Decimos que es confirmar la presencia del tejido tiroideo, ya vemos que es importante.
evaluar la morfología del mismo, su vascularización, tamaño, ecogenicidad, ecotexturas, sus márgenes. Nosotros vamos a hacer un análisis o una caracterización del tejido para ver si la patología es difusa, si es nodular. Es de importancia en los pacientes con riesgo de cáncer de tiroides, en la evaluación de los ganglios cervicales y como guía para los procedimientos intervencionistas. Hemos visto que en esta patología difusa, sobre todo la patología autoinmune, el patrón pudiese ser similar, pero hay ciertos hallazgos, ¿verdad?, en la descripción que nos van a ayudar a orientar el posible origen. Y sobre todo el Doppler, pues es de gran ayuda en estos casos. Entonces, bueno, con esto culminamos la charla y estamos pues atentos a las preguntas, dudas que puedan tener. Muchas gracias, doctora. Excelente tu charla. Tenemos por acá algunas preguntas. Tenemos del doctor Ricardo Balcázar Vázquez. Es una pregunta, creo que ya lo habías tocado durante la charla, pero tal vez sería bueno pues enfatizar. Él pregunta, ¿cuál es la cantidad normal de vasos sanguíneos cuando se pone la caja de color y con qué parámetros debe ir el Doppler color? Es decir, ¿qué tanta vascularidad podríamos ver en este tipo de patologías al colocar el Doppler color y cómo se debe ajustar este? Ok, bueno, las ganancias las vamos a ajustar un poquito dependiendo de nuestro equipo, ¿verdad? Porque esto va a ser variable, pero la idea es que nosotros logremos definir el trayecto de las tiroideas, identificar las mismas y sus ramas, ¿ok? La cantidad de vasos por centímetro cúbico, eso se puede medir, pero ya eso implicaría tener software adicionales para evaluarlo, ¿no? Generalmente vamos a ver vasos en el trayecto, pero nunca una vascularización con las características por lo menos de un Hashimoto, pues son vasos de trayecto regular, si hacemos el análisis espectral con un flujo que no debe ser mayor de 40 centímetros por segundo, diría yo que esas son las características. Los settings ya va a variar un poquito del equipo. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿siempre la tiroiditis supurativa aguda es en el lóbulo izquierdo? No, es lo más común. Es lo más común, está descrito en la literatura que es lo más común. De los casos que hemos tenido, la gran mayoría prácticamente, yo he visto creo que 2 o 3 del lado derecho, casi siempre han sido del lado izquierdo. Puede ocurrir en cualquiera de los dos, y si hay relación con una patología, con un antecedente de punción, pues eso puede ocurrir en el lado derecho, no necesariamente solo el lado izquierdo. Ok. Tenemos algunas más, vamos a responder todas las que sean posibles. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la frecuencia o rango de frecuencia que usted recomienda que debe usarse para el correcto estudio de la tiroides? La frecuencia del transductor. Okay. Sí. Lo ideal es frecuencias por encima de 12 MHz. ¿Okay? 12, 17, 12, 18 es lo ideal. Pero nosotros podemos encontrar que si el paciente tiene una tiroides muy aumentada de tamaño, pues de repente podríamos necesitar un poquito menos. Pero nunca menor de 7 MHz, nunca. Pero yo te diría 10, 12 MHz, a partir de ahí, cualquier transductor. Lo ideal es tener transductores de banda ancha que nos permitan a nosotros, ¿verdad?, jugar con ese ancho de banda y entonces obtener la mejor imagen, la mejor definición. Sobre todo si queremos ver el borde posterior, definir bien la glándula, es importante. Ok. La siguiente pregunta es del doctor Hernando Jaime. Dice, ¿qué importancia tiene la elastografía para la detección de tumores malignos?
Ok, es importante, hay bastantes estudios descritos, no fue el objetivo de la charla, porque estamos hablando de patología difusa, Ujú, ujú. pero evidentemente que la elastografía pues, tiene un papel importante en la caracterización de nódulos, diferenciación entre nódulos benignos y malignos en la evaluación del tiroides. Ok, luego la doctora Mayelín Rodríguez, me gustaría saber cómo mide las dimensiones para dar el diagnóstico de bocio y por encima de cuánto, o sea, como el valor de referencia. Ok, esto va a depender de la edad, del sexo, ¿verdad? Hay diferentes tablas, hay muchas Ujú, tablas. En líneas generales, como dijimos, el diámetro más fiable es el anteroposterior, que no debe rebasar los 2 centímetros, al igual que el istmo, ¿no? El diámetro transverso generalmente también ronda alrededor de 2.5, 2.53 centímetros, y el longitudinal no va a ser mayor de 4, 4.5, pero esto en el adulto promedio. Por supuesto que en un niño es mucho menor, ¿no? Más o menos. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, bueno, medimos la glándula. En el corte transversal obtenemos los diámetros transversal y anteroposterior, ¿no? Y luego el corte longitudinal. Y eso hay una variable, la gran mayoría de los equipos hoy en día te lo calculan directamente sin necesidad de nosotros tener que estar haciendo cálculos, y pues te dan el volumen. Es bueno, si ves el istmo aumentado tamaño, pues calcular el volumen del istmo, porque le vas a agregar eso al valor de cada lóbulo. La sumatoria de todo te va a dar el volumen, que generalmente va a estar entre 8 y 14, pero esto es muy variable, ¿ok? Como digo, depende de la edad, del sexo y de la región. ok. Bueno, como también estamos conectados por el Facebook de Mayra y Perú, nos llega una pregunta desde allí. Dice el doctor Manuel García, ¿cuándo hablamos de micronodular y multinodular? ¿Ok? Porque vamos a ver múltiples nódulos. Generalmente estos son nódulos que oscilan entre 4, 6, 4, 8 milímetros, ¿no? Y son múltiples, o sea, vamos a ver que es uno, otro, que es lo que le da ese aspecto, y por eso es difuso, ¿verdad? Por eso hablamos de que es una patología difusa, porque Ujú. vemos prácticamente todo el tejido tiroideo reemplazado por estas estructuras nodulares. Ok, tenemos otra por acá del doctor Jorge Zúñiga Gutiérrez. Dice, ¿cómo diferenciar la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves? Bueno, creo que Ujú, lo que no nos da lugar a duda, sobre todo pues en las fases esas agudas, es el infierno tiroideo, el Doppler. El Doppler es fundamental, ¿verdad? Solamente ujú. si estamos hablando pues de la parte ecográfica, ¿ok? La imagen ecográfica, una de ellas, va a ser el Doppler. El Doppler es muy evidente el cambio entre una y otra. Mm, ok, y bueno, ya como tocamos el tema del Doppler, em, la doctora Madueño dice, ¿tiene importancia el índice de resistencia? No tanto, no tanto. Generalmente es bien difícil tomar las medidas, o sea, sí se puede hacer. Si estás midiendo tiroidea superior, tiroidea inferior, que de repente puedes obtener los ángulos adecuados, ¿verdad? Tu ángulo de 60 grados para Ujú, medir los índices de resistencia, pero si no, simplemente pues nos guiamos ujú. con las velocidades. Ok, ya bueno, creo que nos quedan dos más para ir terminando. Eh, Hay una acá de la doctora Torres. Dice, ¿cómo identifico el lóbulo piramidal por ultrasonido? Ok. ¿Cómo, perdón, es que ya. ¿Cómo diferenciar la tiroides de la paratiroides? Porque son órganos muy cercanos y a veces confunde si hay algo patológico y no se logra ver. Ok. El lóbulo piramidal realmente corresponde con el istmo, pero que el istmo es corto. En el caso del lóbulo piramidal, él se va a extender a lo largo de los anillos traqueales. Entonces tú vas a ver que hay un crecimiento de aspecto elongado, como una pequeña pirámide que se extiende, ¿verdad? En sentido ascendente Mm. desde el istmo y persiste.
Ok. y no hay continuidad en todo, perdón, Marisela, no hay continuidad en todo el mismo con el resto de los lóbulos, porque en la porción del istmo hay continuidad con ambos lóbulos, Ujú. pero ya en la porción superior, él aparece como un pedacito de tejido tiroideo en todo el centro, lóbulo derecho, pedacito del tejido tiroideo en el centro y lóbulo izquierdo. ¿Ok? Entonces ya tú sabes que estás ante un lóbulo piramidal, ¿ok? Porque es como que si fuera una estructura adicional. ¿Qué fue lo otro que preguntó? Había otro componente en la pregunta. ¿Cómo lograba reconocer el lóbulo Ah, piramidal y cómo y las diferenciar? paratiroides. Ujú. Las paratiroides, bueno, la ubicación anatómica puede ser difícil a veces diferenciar, pero la ubicación anatómica generalmente ellas están en la región posterior, las superiores en relación con el lóbulo superior, las inferiores en relación con el lóbulo inferior. Vamos a ver que la vascularización no es continua con el resto del parénquima, son cositas que nos pueden ayudar. Pero también esto va a estar en el contexto de la patología del paciente. Si nosotros vemos una lesión nodular o quística o hipoecoica, lo más común son los adenomas, entonces, pues buscamos esta característica para definir que él no forma parte del tejido tiroideo, sino que puede tratarse de una paratiroides. Ok. Bueno, y por último, bueno, hay dos preguntas que creo que tal vez la podamos fusionar. Preguntan el doctor Oliver Castejón, dice, ¿podría explicar cómo se calcula el volumen total de la glándula y cuál sería el valor de referencia? Y la otra la hace el doctor Elías Luque y dice, ¿cuál es la mejor forma de medir la glándula? Ok, creo que ya más o menos lo dijimos, ¿verdad? Ujú. La mejor manera es el corte transversal, te orientas, ¿verdad? Ubicas el lóbulo tiroideo, tráquea, el izquierdo, ves los vasos, entonces ya sabes que ves los vasos, las carótidas redonditas, entonces ya tú sabes que tienes un buen corte transversal, ahí haces tu medida transversal, tu antero-posterior y te vas al corte longitudinal. Y ya con esas tres medidas, tú le das esas medidas al equipo, el equipo te calcula automáticamente el volumen y luego sumas, ¿verdad? Esos valores y ya obtienes el valor final o el valor definitivo de la glándula. La suma de ambos lóbulos. Y pues el istmo se puede calcular, pero si tú tienes un diámetro anteroposterior de 0,4, pues el volumen del istmo es muy bajito. Realmente, a Ujú. menos de que él esté aumentado de tamaño, tú realmente lo incluyes como parte, porque si no, el volumen va a estar 0,2, es muy bajo, no va a realmente generar una diferencia en el valor, en el volumen de la glándula. ¿Okay? La sumas y con eso obtienes tu valor final, que generalmente va a estar entre 8, 14, va a depender un poquitito, como ya hablamos. Ok. Y bueno, yo creo que ya para así cerrar esta vez, doctora, tal vez una pregunta que puede surgir es si un método como la elastografía es útil en este caso o no. ¿Nos ayudaría o no nos ayudaría? Bueno, en el caso de patología difusa, realmente, al igual que ocurre con el TIRAX, la elastografía y el TIRAX, en el caso de tiroides están más que todo relacionados a patología nodular o a masa, ¿verdad? O sea que en el caso de patología difusa es menos útil a menos de que tengamos un nódulo dominante y entonces ahí sí pues puede ser importante para ver si es un nódulo rígido, si ya eso está presentando algún cambio que nos pueda decir que se trata de alguna otra patología asociada. ¿Ok? Pero pues es importante que, a diferencia del BIRATS en la mama, que habla o nos ve de manera global la mama y después los nódulos, en el TIRAS, la elastografía, están orientadas específicamente a la caracterización de nódulos. Ok. Bueno, excelente, todo muy, muy bien explicado. Estamos muy agradecidos contigo, doctora, por aceptar nuestra invitación una vez más. Eh, Voy a agradecer también a los participantes que se mantuvieron hasta el final. Vamos a tratar de continuar con nuestras actividades de educación para los especialistas en la salud. Espero que haya sido del agrado de todos. Les vamos a invitar a que nos puedan seguir por las redes sociales y también por el canal de YouTube de Mindray, donde podrán
disfrutar del webinar posteriormente. Así lo van a encontrar como Mindray Latam. Doctora, ¿quieres decir algunas palabras de despedida? Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a Minray por la invitación. Gracias a todos. Como dices tú, un día viernes, fin ya de esta semana ajetreada y de que, bueno, no sé cómo están en los diferentes países el encerramiento o no, pero indudablemente pues que los webinars nos sirven para mantenernos actualizados, para compartir experiencias. Estoy atenta a cualquier pregunta o cualquier otra duda a través de ustedes o a través de mis correos. Y pues cuidarse, mantenerse saludable y al día. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora. Que estén bien todos. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Feliz noche.